¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Tan grande, Es grandísimo. que está afectando a Venezuela y a Puerto Rico al mismo tiempo. Epa. Digo, las áreas de influencia. ¿no? Sí, en las áreas. Claro, claro, el campo Que en universidad. realidad no lo va a afectar a ninguno de los dos. No, porque el centro le no, está no, diciendo no, a va los para dos. Yucatán. Las No, llamadas no, no, bancas no, Ahora, las nubosas. áreas de Pero tú estás viendo las esto. áreas de Ahora, la influencia, cantidad de lluvia. las áreas de- Si sigue como va, llega a Centroamérica con ese. Mira la cantidad de estilo- lluvia, mira. No, no. Venezuela y Puerto Rico a la vez, las ráfagas. Si llega a tierra centroamericana con el ritmo La que va, parte le va a hacer caribeña de mucho daño. Venezuela. Bueno, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía, como siempre inicio con la palabra de Dios. Salmo 3:3. Tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta. Amén. Que Amén. levanta, cuidado. Que levanta mi que cabeza levanta, siempre. Cuidado. Amén. El Señor siempre es que nos da fortaleza para todo. Miren, Que levanta. Julio hablaba de un artículo que publicó Andy Dawaja en el día de hoy. Bueno, donde- fue el Sí, él da algunos datos. Él Guajar defiende, es el gurú, Sí. el arquitecto. Él defiende- del- él Él defiende la porque hay que buscar reforma. más, pero da una Brillante. explicación. pero da una serie, Andrés Dawaje, hijo. da una serie de explicaciones y también le hace una advertencia Al que gobierno. yo creo que el Banco Central la tiene clara. La tiene La tiene clara. ¿Tú crees que la tiene clara? Pero Yo él- creo que no la tiene tan clara, ¿no? Él ahí Él le tira hace una una comparación a los mantequilla, que seguir... bueno, vamos a buscarla a leer. cuidado. Miren, Vamos yo buscarla voy a hacer. El banco, yo leí el informe del Banco Central Sí, ayer, pero no, de vea, la el economía artículo de Andy. dominicana. Yo quiero destacar tres elementos de lo que Andy plantea. El Sí. primero, que yo he estado diciendo de hace bastante tiempo, de que la justificación principal de la reforma fiscal es por el alto nivel del pago de los intereses de la deuda. Primer punto que destaca Andy. 34.1%. Que los dice que ingresos. es el porcentaje, uno de los más altos del mundo. O sea, que lo que estamos pagando nosotros por intereses de la deuda es uno de los porcentajes más altos del mundo por los niveles de la deuda y por una serie de situaciones que se han dado. Entonces, ciertamente, viéndolo en esa perspectiva, es necesaria la reforma fiscal, pero fruto de una realidad que hay que tener mucho cuidado porque eso no puede llevar tampoco a ser absolutamente irracional en lo que se va a hacer. Entonces, señores, estamos hablando de que solamente de intereses en sentido general, 334.484 millones de pesos estamos pagando de intereses de la deuda. 334.484 millones, 34.1%, como dice Andy aquí, de los más altos del mundo. A partir de eso dice, bueno, lógicamente, lograr una reforma que lleve alrededor del entre el 3 y el 4% del PIB es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una situación que podría provocar conflictos bastante graves y difíciles. Dice Andy que hay que recordar que cuando se ha logrado niveles de ingresos por montos de las diversas reformas que hemos tenido, nunca se ha hablado de ese 4%, porque realmente, señores, es un golpe muy contundente, muy fuerte. Tenemos una realidad que nos está pesando, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es un elemento importante que dice Andy? No se puede parar la inversión extranjera, porque evidentemente dice él, hay que seguir, la inversión pública, hay que seguir invirtiendo, evidentemente tiene que haber más efectividad en ese nivel de inversión, pero lógicamente el gobierno dice que el gobierno tiene que reducir entre el 4 y el 3% del PIB en sus gastos, pero al mismo tiempo tiene la presión de que tiene que aumentar los niveles de inversión. Es decir, es una realidad bastante compleja, difícil. Él plantea la necesidad, pero plantea también la dificultad de poder lograr lo que se está buscando. Y finalmente él dice que algunos podrían decir, bueno, que no se invierta más, pero no, ahí y menciona 10, 11 obras que son ultra necesarias que se sigue invirtiendo. Y su conclusión es extraordinariamente maravillosa. Dice, seamos sensatos. O sea, partiendo de eso, el gobierno tiene un compromiso. Si usted me va a pedir más impuestos a mí, usted tiene también que cualificar el gasto, quitar los gastos innecesarios, tratar de hacer inversiones
que realmente se reproduzcan cada vez más empleos y una serie de elementos importantes para mantener la estabilidad macroeconómica. Pero dice él, el gasto total del gobierno el año pasado, el gasto global fue de 18.8% del PIB. Ningún economista extranjero se atrevería a señalar que eso es elevado, todo lo contrario. Está por debajo del nivel del 20% que Arthur Lewis, que es el único premio Nobel de Economía que ha tenido la región, recomendó para los países de desarrollo. Ahora, dice él, es sensato plantear que con recaudaciones de un 14% podamos lograr niveles de un 20%. Ese es el gran reto del gobierno. Por eso es que hay que saber manejar una reforma fiscal con inteligencia, con sensatez, con cuidado y sobre todo que no vaya a final de cuentas a perjudicar lo que se ha logrado. El Banco Central decía hace un momentito, Virgilio hizo un informe de que la economía en este primer semestre del año logró un crecimiento por encima de un 4%, la proyección que hay. Lo habíamos previsto. Se había previsto que este año, fruto de la difícil situación del año pasado, la economía iba a dar un repunte, sobre todo porque el sector construcción, que se cayó el año pasado, había logrado cierto nivel de repunte ahora. Entonces, lógicamente, ¿cómo este manejo que tiene la economía ahora mismo, en función de esta reforma, podría ayudarlo o beneficiarlo? Ayudarlo o beneficiarlo. Necesitamos más ingresos, el gobierno necesita más ingresos para hacer mayores niveles de inversión, pero sobre todo para pagar mayores niveles de la deuda, pero esa expresión de la deuda va a continuar. Y por el ritmo que va, por lo menos lo que hemos visto, y ahora con un Congreso extraordinariamente mayoritario para el gobierno, probablemente esos niveles de la deuda se incrementen. Y entre los cuestionamientos, porque él hace cuestionamientos, bastante valientes. Hay una variable que... Él dice, por ejemplo, que... Lo que diga Andy yo no pongo Andy, en duda. Ahora, él dice lo siguiente, contrasta. Pero escuchen lo que dice, Él le recuerda al gobierno, cuando se habló de reducción de gasto, de eliminación de instituciones, Sí. Recordamos que en la campaña del 2020 se afirmó que era posible eliminar el despilfarro en el gasto público equivalente a 2.6. El gobierno habló de una eliminación que iba a auspiciar de 2.6% del gasto. Es decir, iba a eliminar, con relación con lo que gastaba Danilo, este gobierno iba a gastar 129 mil millones menos. Dice Andy que a pesar del esfuerzo que se ha realizado para lograrlo, la evidencia muestra que el gasto corriente aumentó a 456.678 millones entre el 2019 y el 2023. Sí, ahora yo me pregunto, lejos de bajar los 129.000, que subió 2% del PIB. Subió 2% del PIB. Sí, está bien, pero yo me pregunto, por eso que él dice el asunto de la reforma. si él estipuló, me imagino que sí, él en el cálculo. Él no se le va nada. Posiblemente en este panel nadie sea más amigo de Andy. Él no se le va nada. Pero yo soy muy amigo de Andy Daguare. Pero lo que pregunto, él no estipuló, a lo mejor en esos planteamientos genial de Andy, que el gobierno recibió el país cerrado en una pandemia. Era de la pandemia también. Bueno, pero ese aumento, pero un momentito, déjeme hacer pensamiento crítico, por pero favor. ¿qué va a criticar si tú no has leído el informe? Está bien, déjalo que diga. Dale, hable. No un solo lente que hay aquí. Miren, lo que yo trato de decir es que si Andy, a lo mejor en el planteamiento que hizo, pues vio si el país que se recibió, que era el país que él dice de una promesa o de unos planteamientos de campaña, si en esos planteamientos estaba a recibir un país cerrado con una pandemia y con unas situaciones que hubo que invertir en vacunas, que hubo que invertir dinero en asistencia social, que hubo ya que se venía invertir invirtiendo ese dinero desde el principio de la Quiero pandemia. decir algo ahí para que estoy hablando de otras cosas. De marzo a agosto. Algo importante. El viernes yo voy a compartir un análisis del FBI sobre cómo las tecnologías están ayudando. Del FBI. Cómo las tecnologías están ayudando a mejorar la eficiencia de las autoridades tributarias y fiscales. Hay un informe de la empresa McKinsey, que es una empresa como Nielsen, que mide comportamientos sociales, y ellos miden lo que se llama economía subterránea o informal por países. Hay un ranking. Estados Unidos es el país que tiene
una menor tasa de evasión fiscal del mundo. Estados Unidos tiene una tasa de evasión de 8.6%. Es que en Estados Unidos evadir es lo más grave que hay. El segundo país que tiene la tasa más baja de evasión es Alemania con 26%. Oigan lo que yo estoy diciendo, 8.6%. Son delitos fiscales. ¿Cuál es la tasa de evasión promedio de República Dominicana? 22%. 46%. Bien, adelante. Espérate, adelante. para terminar mi idea. Si tú tienes una presión tributaria de 15, 14, sí, 15. 15 y tú tienes una tasa de evasión de 46, tú tienes la mitad de los ingresos, te lo están robando. Ahora, ¿qué pasa si tú subes a 20? Se van a robar la misma mitad. Entonces, el nicho que tiene el gobierno para crecer sin afectar a nadie es perseguir la tasa de evasión. Él analiza lo que dicen eso también. ¿Tú entiendes? No, pero él te analiza a ti. Todo lo que dicen eso lo analiza ahí. Y dice que aquí se necesitan dos cosas para eso. Primero a Milei. No es verdad. Pero Argentina no está. Para responder a la audiencia que tiene el gobierno. Él dice, no, Estados Unidos tiene. Él dice, mira, reduciendo la evasión, reduciendo la Es que informalidad. él no lo está analizando, él lo está diciendo. No, pero si yo te estoy diciendo ahora mismo que Estados Unidos ha logrado bajar la evasión en 8, está bien. Coño, vamos a ver lo que hizo Estados Unidos. Perfecto. Sí, pero eso es un proceso. Ahora tú quieres aumentar la tasa, porque es más fácil, ¿verdad? No, tú tienes razón en Para que los que están pagando sigan pagando y los que están evadiendo sigan evadiendo. Ese es el camino más fácil. Hay que hacer un esfuerzo, pero sabes que eso es un proceso. La tecnología, hermano, el contrato electrónico te baja la evasión de una vez. Pero lo que te digo es, estamos hablando de la reforma fiscal de ahora, eso es un proceso. Es un proceso. Sí, es un proceso. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no lo controlas. y lo que tú no controlas y lo conoces, tú lo descartas. Está bien. Nadie lo descarta. El asunto es que ahora tenemos una reforma fiscal ahí que hay que, lo fundamental, ser cuidadoso para saber que eso no te puede afectar lo general. Entonces, como hay una serie de fiscalistas que lo que quieren es creyendo que quitando todo van a resolver, léanse bien, vean bien, que lo que plantearon ha sido todo lo contrario. Y yo digo, la tendencia general de la presión de los pagos de los intereses de la deuda va a seguir igual o peor. ¿Por qué? Porque la tendencia ha sido, lamentablemente, ustedes lo ven, todos los días hay un préstamo nuevo, Entonces, hay que también el gobierno tiene que entender que la reforma fiscal implica frenar esos niveles extraordinarios de deuda. 22% de evasión en España y nosotros 46%. Esos niveles ahí es que está el nicho para crecer. De endeudamiento. El gobierno también tiene que tener mucho cuidado con eso, porque a final de cuentas, si esa es la razón fundamental de hacer la reforma, esa debe ser la razón fundamental de enfrentarla como problema. Ese nivel de endeudamiento también tiene que ser frenado. Cambio fuera.